buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa Médico Avances en Salud. Estamos muy felices de poder iniciar este nuevo programa. Sabemos que un tema que es primordial para la población en general es la osteoporosis. Le compete tanto a caballeros como a mujeres. Se conoce generalidades con respecto a este tema, pero muchas preguntas nos han enviado a través del 9230 e incluso sugerencias de tema. Por eso es que hoy abordaremos este tema que en realidad es importante para todos, como les mencioné al inicio del programa. Para hablar de este tema nos acompaña un excelente médico reumatólogo, muy conocido en nuestro país, a pesar de que ser un médico muy joven. Él ha visto muchísimos casos de pacientes, tanto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social como en su clínica privada en el Hospital y Clínicas Viera, así como también en sus consultas en diferentes puntos del país. El doctor Víctor Cuellar está con nosotros. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, placer estar aquí nuevamente y educar al país pues, acerca de estas patologías que en realidad son bastante frecuentes. Doctor, en su experiencia clínica, cuéntenos un poco con respecto a la osteoporosis, cómo se está dando. Sabemos que anteriormente decía la literatura que es más frecuente en mujeres, ¿sigue prevaleciendo esta estadística o cómo usted lo ha visto? Sí, definitivamente, como dice la literatura, es mucho más frecuente en mujeres, ¿verdad? Hablamos de casi un 80%. Son los casos en mujeres y es la patología o la enfermedad degenerativa más frecuente junto a la artrosis, ¿verdad? Hablamos de degenerativa cuando va asociada a la edad, a mayor edad, cuando entran a la menopausia, mujeres de la tercera edad pues ya empiezan con estos problemas. Doctor, ya que nos está hablando acerca de osteoporosis y artritis, quiero que usted nos establezca la diferencia entre lo que es estas que nos acaba de mencionar y también la osteoartrosis, que los pacientes lo preguntan constantemente. Correcto, sí, esos términos se entrelazan y muchas veces se confunden los pacientes en qué es qué. En realidad la artritis, como le dice la palabra, es inflamación de las articulaciones. Hablamos de artritis como la artritis reumatoide, la artritis secundaria al lupus, normalmente son enfermedades autoinmunes inflamatorias. La artrosis y la osteoartritis es exactamente lo mismo, es una enfermedad degenerativa, significa que va con la edad. Es un desgaste, como lo dicen comúnmente, ¿verdad? Un desgaste de las articulaciones y entonces a medida va pasando la edad, pues inevitablemente nos llega a todos y casi el 80-90% de la población en general va a sufrir de artrosis de alguna medida, unas más severas, otras menos severas, pero casi siempre hay desgaste con la edad. Entonces esa es la gran diferencia, artritis y osteoartritis. Osteoartritis es desgaste y artritis es inflamación. Y la osteoporosis no tiene nada que ver con las articulaciones, la osteoporosis, eso hay que dejarlo claro. La osteoporosis es una descalcificación del hueso, ¿verdad? El hueso se vuelve porótico, se vuelve como una piedra pome, ¿verdad? Y se vuelve frágil y en cualquier movimiento que el paciente o la persona haga, entonces se puede fracturar. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, estos son fracturas osteoporóticas vertebrales, ¿verdad? Ahí las 4 hay grandes fracturas y esto pues como se desestabiliza, por decir así, la vértebra, se pueden ir fracturando las de abajo también. Entonces, eso es lo que no queremos llegar, ¿verdad? Que no se fracture la paciente y por eso hacemos pues exámenes por decirlo así, de medición de osteoporosis, como ser la densitometría ósea, en donde vemos los riesgos. Si hay riesgo de fractura, se pone tratamiento. Si no hay riesgo, pues normalmente lo dejamos nada más con calcio. Pero sí es importante evitar esto porque son las secuelas, ¿verdad? Entonces hay que hacer un screening, por decirlo así, de qué pacientes son factores de riesgo de producirse una fractura como esta. ¿Puede un paciente tener artritis y osteoporosis a la vez? Sí, de hecho es bastante común y se suele dar bastante. ¿Por qué? Porque la artritis es inflamación y la inflamación sistémica, como es en artritis, predispone a formar osteoporosis, porque hay inflamación a nivel sistémico, no solo en las articulaciones, sino que en todo el cuerpo, y eso proporciona que se vaya desgastando más el hueso. ¿Puede un paciente, doctor, tener osteoporosis en todo el cuerpo, da en lugares específicos? A ver, normalmente se da en lugares específicos y normalmente se miden esos lugares específicos. Y lugares específicos donde se da más osteoporosis, hablamos de las vértebras, hablamos del antebrazo y hablamos de la cadera. Y estos lugares son los lugares más frecuentes de fractura, ¿verdad? Estas son fracturas de vértebra. Más adelante creo que ahí traje también imágenes de fractura de cadera,
¿verdad? Esta es una fractura que se llama fractura de Coles, que es fractura del antebrazo, y se da por impactos que no son tan grandes, es decir, el paciente está tal vez girando la puerta, ¿verdad? Y siente crack y como que se ha fracturado, o sea, no son fracturas de gran impacto. No es lo mismo que esté en un caballo, se caiga y se fracture, eso es distinto. Pero estos tipos de pacientes, es decir, levantan una macetera, sienten aquel dolor importantísimo en la espalda y luego se hace una radiografía y se ve que hay una fractura. Esas son fracturas que no son de impacto y estas son las fracturas patológicas de lo que es la osteoporosis. Entonces, los lugares con más frecuencia, pues esta que se llama fractura de Coles, que es del antebrazo, la fractura de cadera y las fracturas vertebrales, ¿verdad? Esta es una densitometría ósea. Con esto nosotros decimos, pues sí tiene osteoporosis o no, no tiene osteoporosis. Se divide en tres cosas, ¿verdad? Está lo normal, luego lo normal es la franja verde que vemos ahí, luego entramos a lo que es osteopenia, que no llega a osteoporosis, es decir, el riesgo es mínimo de fractura y normalmente estos pacientes con osteopenia que no han tenido fractura se tratan nada más con calcio, con una dieta rica en calcio. Y luego llegamos a lo rojo, que lo rojo ya es osteoporosis y ahí sí hay un riesgo alto de alguna fractura, entonces ahí sí tenemos que poner un tratamiento preventivo para que no se fracture y ese tipo de tratamiento pues le llamamos bifosfonato, que lo que hacen es frenar este desgaste del hueso, ¿verdad?, para prevenir estas fracturas. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, doctor, que se identifica en un paciente para poder presentar osteoporosis? Hay dos tipos, ¿verdad? Están las modificables y los no modificables. Entre las no modificables pues tenemos la edad, ¿verdad? Pacientes sabemos, sobre todo mujeres, que ya entran a la menopausia. ¿Y por qué en la menopausia? Porque en la menopausia ya deja de producir estrógeno y el estrógeno que se produce en los ovarios deja de dar la remodelación ósea, que es el recambio del hueso. Entonces, los factores de riesgo no modificables está la edad, está también el sexo femenino es mucho más frecuente, hay también una predisposición genética, ¿verdad? Y los modificables, que son los que todos nosotros tenemos que pues involucrarnos a tratar de cambiar, está el cigarrillo, ¿verdad?, el consumo de tabaco, está el consumo de alcohol, ¿verdad?, está el sedentarismo, estas tres son las primordiales, ¿verdad? Entonces eso es lo que tratamos de modificar, que hagan ejercicio, ¿verdad? El cese del tabaco es importantísimo y también el alcohol. ¿Cuál es el paciente más joven que usted ha atendido por osteoporosis? Bien, pacientes jóvenes he tenido mujeres jóvenes también de 20 años, pero ya esas son osteoporosis secundarias a otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades inmunológicas sabemos que predisponen a osteoporosis, muchas veces también pacientes que han tenido una histerectomía, esto que les sacan el útero y los ovarios, a la larga hacen una menopausia precoz y también tienen una predisposición a formar una osteoporosis un poco más temprana. Esto es importante para que ustedes lo conozcan, todo este tema en su casa, poder participar con nosotros a través del 9230. Recuerde que estamos recibiendo cada uno de sus interrogantes y al finalizar el programa el doctor Víctor Cuellar dará respuesta a cada uno de ellos. Otra de las preguntas que con mucha frecuencia realizan los pacientes: bueno, mi madre, mi abuela tuvieron osteoporosis, quiero saber si yo lo puedo prevenir. Bien, sí hay un factor genético, es decir, sí puede ver que si su madre padece de osteoporosis, pues la hija también. Prevenirlo, pues prevenirlo es como dije antes, o sea, lo que es modificar el estilo de vida, ¿verdad? Hacer ejercicio, mantenerse en forma, no aumentar tanto de peso, no fumar, no beber, mantener un estilo de vida saludable. Esa es la mejor forma de prevenir la osteoporosis, sobre todo en mujeres. ¿La osteoporosis provoca síntomas? Porque a veces los pacientes también preguntan, bueno, es que tengo dolor, entonces me dijeron que tengo osteoporosis, pero no me han dicho que tengo artritis. ¿Qué usted opina de eso? Correcto, sí, esa es una consulta bastante frecuente, ¿verdad? Que le llegan al paciente y dicen, no, es que me diagnosticaron de osteoporosis y me duele todo el cuerpo. Pues decirles que la osteoporosis no duele, ¿verdad? No duele para nada. Lo que duele son las secuelas, las fracturas, eso es lo que duele. Pero la osteoporosis en sí no duele, es como la presión arterial no duele hasta que, bueno, están los efectos ya posteriores, crónicas, como un accidente cerebrovascular, etcétera. Pues lo mismo pasa con la osteoporosis. Se va descalcificando poco a poco el hueso, ¿verdad? Pero ese proceso no duele para nada. Duele cuando está muy descalcificado y se fractura. Entonces ahí empieza a doler.
Es un dolor bastante agudo, sobre todo a nivel de las vértebras, es un dolor bastante agudo, es decir, le duele muchísimo al inicio y poco a poco, a los meses, ya va mejorando, ¿verdad? Pero la fractura está ahí. Ya hay una inestabilidad de la columna y se pueden ir fracturando el resto de las vértebras. Entonces es lo que queremos evitar. Y también pues lo mismo en la fractura de cadera, ¿verdad? La fractura de cadera es un poco más limitante, evidentemente, para el paciente, porque el paciente no puede caminar, ya dependiendo qué grado de fractura, pues ya hay una intervención quirúrgica en estos pacientes. Y otro de los síntomas que ellos, no que sienten, pero lo ven, es que van disminuyendo de talla, ¿verdad? Ellos tal vez presentan un dolor agudo, luego a los años presentan otro dolor agudo, y ya poco a poco nos dicen, fíjese que es que yo siento que disminuye de talla. Le hacemos una radiografía y vemos que hay muchos acuñamientos o muchas fracturas vertebrales y evidentemente pues la talla va disminuyendo por cada fractura que se va haciendo. Doctor, ¿por qué es más frecuente la localización que usted nos mencionaba en el área de la cadera y en el antebrazo, con la fractura de coles, la osteoporosis? Pues esos son los sitios de mayor recambio óseo. Entonces, al momento de que se establece lo que es la osteoporosis, es donde más afecta, porque es donde más recambio óseo hay. Entonces, cuando frena el remodelado óseo, que es pues eso, el recambio óseo, normalmente, ¿cómo funciona el metabolismo del hueso? Está conformado por dos tipos de células, una célula mala, entre comillas, que se llama osteoclasto, y este osteoclasto lo que hace es, se come el hueso viejo, ¿verdad? Y luego viene la célula buena, entre comillas, que se llama el osteoblasto, y lo que hace es formar hueso nuevo. Entonces, es un balance que se tienen entre estas dos células hasta que llegan a la menopausia, ¿verdad? Entonces, normalmente el remodelado óseo, cuando hablamos de esto, es como cuando uno agarra una pared vieja que ya se está cayendo, la tumba, ¿verdad? Y vuelve a formar una nueva pared con nuevos ladrillos, nuevo cemento. Eso pasa constantemente en el cuerpo, en todos los huesos, pero especialmente en estos sitios. Entonces, cuando se establece la osteoporosis, estos sitios son los que mayor efecto tienen esta patología. En pantalla estamos viendo el estudio. Sí, este es un densitómetro, ¿verdad? Este es normalmente lo que hacemos nosotros cuando vemos factores de riesgo, pues les mandamos a hacer una densitometría ósea, como les dije, se lee de esta manera y normalmente se hace cada 2 años. Muchas veces vienen los pacientes y dicen, no, que es que me lo estoy haciendo cada 6 meses o cada año. En realidad, al hacerlo cada 6 meses, cada año y medio, no tiene sentido porque no se ve mucho el cambio. El cambio se ve a los 2 años. Entonces, normalmente se hace cada 2 años cuando hay riesgo. Cuando no hay riesgo, normalmente se puede hacer hasta 3, 4 años, pero no menos de 2 años normalmente, ¿verdad? Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial, pero recuerden. Continuamos con más información en Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos encontramos hablando acerca de la osteoporosis junto al doctor Víctor Cuellar, especialista en reumatología. Nos estaba comentando un poco con respecto a la densitometría ósea, que es el gold estándar hoy en día para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Y él nos comentaba que definitivamente esto se tiene que evaluar. Doctor, usualmente cuando le dan el reporte de la densitometría hay un reporte. Sí. ¿Es necesario evaluar las otras hojas que están adentro o únicamente con el reporte basta? Si lo sabe leer uno, yo normalmente, o sea, como ya he tenido ya bastante experiencia con la osteoporosis, pues yo más que todo veo las gráficas, que es lo más importante, que es donde tiene la mayoría de los datos, el reporte se basa en las gráficas. Entonces normalmente vemos las gráficas, ¿verdad? Se divide entre, hay unos números ahí de -1, de -1 para arriba, pues es normal. De -1 a -2,5 es osteopenia y de -2,5 para abajo, pues ya es osteoporosis. Entonces, básicamente vemos esos rangos, vemos también lo que es el cuello femoral y vemos también pues los sitios donde más se ve la densitometría, o sea, donde evalúa, pues es eso, ¿no? Los sitios donde más recambio, vértebra, cadera y la fractura de coles. Aquí vemos una clásica, ¿no? Una clásica fractura de cadera, normalmente es del cuello quirúrgico donde se fracturan y esto pues duele muchísimo, muchísimo, muchísimo y da pues una calidad de vida muy, muy mala, ¿verdad? Y pues estos pacientes pueden, de hecho, en la literatura nos dice que los pacientes con fracturas de cadera, pues
la calidad de vida disminuye tanto y hay muchas comorbilidades, es decir, están encamados y ya empiezan a hacer otro tipo de enfermedades, neumonías y todo, y se pueden hasta morir antes. Entonces, la fractura de cadera es la que más tenemos que prevenir porque es muy incapacitante, ¿verdad? Y el dolor es importante, hay un acortamiento del miembro, no lo puede mover, y hay pacientes ya de la tercera edad con osteoporosis, es bien complicado tratarlos quirúrgicamente precisamente por eso, porque el hueso es muy frágil. Entonces, al momento de estar metiendo clavos y eso, pues entonces se va destruyendo más hueso. Entonces, hay que valorar también que no todos los pacientes con fracturas de cadera, porque la mayoría son de la tercera edad, son candidatos al tratamiento quirúrgico. Entonces, esto es lo que más queremos evitar, las fracturas de cadera. ¿Todos no deberíamos de hacer una densitometría ósea a partir de determinada edad como un estudio preventivo? En realidad no, en realidad nosotros hacemos una escala que se llama FRAX, ¿verdad? Ese nos dice quiénes tienen más riesgo de formar osteoporosis y quiénes no, y se basa pues en lo que le acabo de decir, ¿no? Si fuma, si tiene diabetes, si tiene artritis reumatoide, cuántos años tiene, si tiene una histerectomía precoz. Entonces, en base a eso, pues sacamos una escala y vemos quién tiene riesgo de hacer una osteoporosis y quién no. Y en base a eso, pues mandamos a hacer una densitometría ósea. Obviamente, aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria autoinmune, que están con corticoides por largos periodos de tiempo, estos pacientes definitivamente hay que hacerles una densitometría ósea, ¿verdad? Porque el corticoide, que todos los médicos lo usan de manera indiscriminada, la verdad, estos corticoides son bastante nocivos a la larga si se usan de una forma irregular o mala. Entonces, y una de las frecuentes causas de osteoporosis es el uso continuo a altas dosis de corticoides. Y eso lo veo en la consulta a cada rato, y por más, bueno, trato de educar a los médicos generales, a los mismos pacientes, porque ellos mismos se automedican. Es importante hacerles conciencia de eso, ¿verdad? La medicación también puede producir osteoporosis. En el caso de que un paciente se le identifique que tiene osteopenia, ¿podría ser reversible? Normalmente las osteoporosis y la osteopenia no son reversibles. Lo que se hace es frenarlo de manera que no avance, ¿verdad? Lo que queremos es que no llegue a la osteoporosis. Entonces, normalmente con el calcio que se toma a diario, la dosis que es de 1200 miligramos diarios al menos, normalmente con eso se mantienen bastante bien. Este es lo que le acabo de decir, ¿verdad? La fractura de cadera debido a la osteoporosis. Si vemos la imagen, el hueso normalmente es más unido y ahí se ve como piedra pómez. Y eso se vuelve frágil y causa una fractura. Y las fracturas, como les digo, las de cadera, como este dibujo, ¿no? Que se levanta y siente el jaloneo, y siente el dolor, siente un crack, ¿verdad? Y ahí es donde se fracturan los pacientes. Entonces, sobre todo la de cadera, es la que queremos evitar. ¿Puede un paciente, doctor, tener la alternativa de tratamiento con respecto al uso de calcio, que usted nos mencionaba? Pero si el paciente tiene predisposición o tendencia a formar cálculos renales, sí, ¿tiene que tomarlo? Ese es un tema muy controversial, porque claro, los pacientes que les falta calcio, pues es necesario darle calcio de alguna manera. Sí es verdad que la ingesta de calcio puede predisponer a formar cálculos, y los que ya tienen la predisposición en sí, sin el calcio ingerido, forman cálculos, pues lo mejor es no darle calcio, ¿verdad? Sino que incentivarlos a tomar la dieta rica en calcio, derivados de leche, ¿verdad? Los quesos, mantequillas, yogures, todo esto, para que no se descalcifiquen los huesos. Decir también que la osteoporosis, la densitometría ósea, con el tratamiento que se da, tampoco es que va a mejorar demasiado la densitometría ósea, ¿verdad? Lo que queremos es evitar que vaya a empeorar, porque los bifosfonatos, que son para tratar la osteoporosis, eso es lo que hay, son los bifosfonatos, lo que hacen es frenar el remodelado óseo, pero no forma hueso. Entonces, lo que hacemos es frenar la osteoporosis para que no avance. Solo hay un formador de hueso en el mundo, ¿verdad? Se llama teriparatida, que ese sí forma hueso, pero ese es bastante caro y se reserva ya en pacientes que ya tienen como una fractura, varias fracturas ya sea de cadera o de vértebra. Entonces ese sí forma hueso y ese sí mejora la densitometría ósea, que es una pregunta muy frecuente, que le ponemos el bifosfonato, pasan 2 años, 3 años y regresan a la consulta y dicen, es que no me ha mejorado la densitometría ósea. Pero es que no va a mejorar, y si mejora es un poquito nada más, porque lo que hace es frenar la osteoporosis, no es formar hueso, ¿verdad?
Y pues esta imagen también es la fractura de Colles que le había mencionado, ¿verdad? Es una fractura de los dos huesos del antebrazo y también es muy dolorosa, ¿verdad? Pero esta es más manejable que una fractura de cadera o incluso una fractura de vértebra muy complicada. Cuando hablamos de fracturas de vértebras complicadas es pues cuando ya se mete, como decirle así, una astilla del hueso dentro del canal medular y causa ya problemas neurológicos, ¿verdad? Y eso también se puede dar con las fracturas y por eso es que tenemos que evitar este tipo de secuelas. El ejercicio físico también ayuda a frenar o a parar, a que no evolucione o que no avance la osteoporosis y la osteopenia, pero ¿son ejercicios dirigidos al área donde se tiene el problema o es un ejercicio generalizado el que se tendría que hacer? A ver, son ejercicios más generalizados, ¿verdad? Lo que tratamos de evitar es el sedentarismo. Al estar pues acostado, viendo televisión, comiendo en el sofá y esto, entonces el metabolismo pues disminuye bastante. Entonces el recambio eso no es suficiente. Entonces el sedentarismo es lo que tratamos de evitar. Obviamente tratamos también de incentivar al paciente o a la persona que estamos viendo de formar masa muscular, porque la masa muscular también da estabilidad al hueso, ¿verdad? Entonces, sí, más que todo es dar una vida saludable, evitar el sedentarismo y formar masa muscular para evitar fracturas. Doctor, háblenos un poco acerca del tratamiento inyectado que también se realiza en algunos pacientes. Sí. A ver, el tratamiento inyectado, hay unos que son intravenosos, hay otros que son subcutáneos incluso, estos son bifosfonatos igual. Hay que tener claro que normalmente los tratamientos intravenosos inyectados y los vía oral tienen el mismo mecanismo, ¿verdad? Es el mismo mecanismo. No es que si se pone inyectado es mucho más fuerte y va a mejorar más. No, mucha gente tiene esa filosofía de que no, mejor me inyecto y así mejoro más rápido. No es así. El vía oral y el inyectado tienen el mismo mecanismo y va a funcionar exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que se pone el inyectado cuando no tolera la vía oral. Es decir, la vía oral, las pastillas pueden causar un poco de gastritis y ya de por sí, si tiene alguna afectación gastrointestinal, alguna hernia o reflujo, estos pacientes no toleran la vía oral. Entonces les damos el vía pues, subcutáneo o la vía intravenosa y eso lo toleran bastante bien. Entonces los usamos, los reservamos para pacientes que no toleran la vía oral, ¿verdad? Y así mantenemos también pues, el hueso que no siga avanzando la osteoporosis, pero en general es el mismo tratamiento y el efecto es el mismo. Y de hecho el precio a la larga es el mismo. Lo que pasa es que el intravenoso, como es cada año o incluso cada 3 meses, como uno que se llama Bombiva, ¿verdad? Suelen ser más caros, pero claro, como el vía oral, el alendronato, es semanal, pero a la larga, si usted une y hace números, sale más o menos igual. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de los bifosfonatos? Sobre todo cuando hay tumores en el hueso, ¿verdad? Ese no solemos usar los bifosfonatos. Y también, pues como les digo, cuando hay alteraciones gastrointestinales, ¿verdad? Se usa más que todo intravenoso, pero contraindicaciones como tal, pues no hay. Si hay osteoporosis, se puede poner. En el caso del uso, o cómo más bien tomarlo, en algunos pacientes que lo tienen que en ayuno, ¿por qué? Y los efectos secundarios también. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando se toma el bifosfonato vía oral, llámese alendronato, llámese ivandronato, hay muchos en el mercado, lo que se hace es, apenas se levante, el paciente tiene que tomarse la pastilla en ayunas, ¿verdad? Con mucha agua, y no puede acostarse ni comer ningún alimento por al menos 45 minutos y 1 hora. ¿Por qué? Como les dije antes, es una pastilla que es difícil de absorber, entonces le causa gastritis y causa, pues, como decirlo comúnmente, como que quema la garganta, ¿verdad? Entonces por eso se hace de esta manera, tiene que ser en ayunas y no puede acostarse ni comer ningún alimento por 45 minutos o más y ingerirlo con mucha agua. ¿Existe un tiempo límite para poderlo utilizar o se tiene que usar toda la vida? Pues los últimos estudios han dicho que sí, ¿verdad? Que cuando se usa por mucho tiempo, hablamos de 7 a 10 años, normalmente se han hecho, los estudios llegan hasta 10 años, se puede usar hasta 10 años más o menos, pero normalmente no llegamos hasta eso, porque como dije antes, lo que hace es frenar el remodelado óseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como frena el remodelado óseo, el hueso lo ponen como en pausa, es decir, no hay formación, tampoco hay destrucción, pero no hay formación. Entonces está como en pausa, entonces si continuamos con este tratamiento 10 años, 15 años, estamos hablando de un hueso que ya se vuelve viejo, porque no hay remodelación. Entonces ya después empiezan a haber otras cosas que se llaman fracturas atípicas,
¿verdad? Como el hueso está viejo, también se vuelve frágil y se fractura. Y también hay otra cosa que se ha visto poco, pero hay una cosa que se llama necrosis de la mandíbula, que también se da en pacientes que han usado el bifosfonato por mucho tiempo. Muy raro, pero sí se ha visto. Entonces, normalmente, entre 7 y 10 años, pues todavía se pueden usar. Con esta importante explicación nos vamos nuevamente. Continuamos con más en Avances en Salud. Ahora vamos a hablar un poco con respecto a la artrosis, como comparativo en relación con la osteoporosis, que el doctor Cuellar ya nos había mencionado, en vista que él nos dijo que eran las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores y también en varios jóvenes, que debido a los factores de riesgo, entonces pueden aparecer o una o ambas. A veces también ya van de la mano, sobre todo con la edad. No es que a todos les va a aparecer, sobre todo la artritis. Sin embargo, hoy en día es muy, pero muy frecuente, y por cierto le vamos a aprovechar a preguntar al doctor Cuellar el por qué la artritis hoy en día se ha evidenciado tanto. No sé si es que antes, doctor, ya algo existía, pero de repente los pacientes no buscaban ayuda, o realmente la mala alimentación o calidad de vida que usted nos mencionaba tiene mucha relación con esto. Sí, tiene un poco que ver un poco de todo, ¿no? O sea, es decir, el estilo de vida de hoy en día es muy sedentario, ¿verdad? La alimentación es muy mala, entonces hay mucho sobrepeso también, y el sobrepeso, eso va vinculado a la artrosis, sobre todo artrosis en los lugares de carga. Hablamos de la región lumbar, hablamos de la cadera, de las rodillas, que son articulaciones de carga, las articulaciones más grandes que tenemos. Entonces, con el peso se van desgastando un poco más las articulaciones, precisamente por la gravedad que está ejerciendo, entonces van pegando más los huesos, van rozando más y va a acelerar el proceso de la artrosis. Este que tenemos aquí es una imagen de la osteoporosis. Este se ve clarísimo. En el lado izquierdo es la parte normal. Vemos que casi no se ve, está bien compacto, ¿verdad? Y en el lado pues ya derecho pues vemos lo que es la osteoporosis, que vemos que ya se ve mucho espacio entre ellos. Es un hueso bastante frágil y es un hueso pues friable. Se fractura con cualquier cosa, cualquier golpecito, cualquier movimiento brusco que uno haga, se puede ir el hueso, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de evitar. En cuanto a la artrosis, pues sí, también, como le dije antes, se ve más en estos días por el tipo de vida que nosotros llevamos. No hacemos ejercicio, no fortalecemos las articulaciones, el trabajo, el estrés, todo eso también, también son predisponentes a formar artrosis, y obviamente la edad y la predisposición genética que uno tiene. Hay un tipo de artrosis que se llama artrosis erosiva, ¿verdad?, que asemeja mucho lo que es la artritis reumatoide. Es decir, hay un componente inflamatorio en estos pacientes, y también hay erosiones y hay inflamación, mucho más que la artrosis normal. Y esto también lo tratamos como que fuera una artritis reumatoide leve, y esto sí tiene un componente genético un poquito más importante, ¿verdad? Se da sobre todo en las personas de la tercera edad, como dije antes, ¿verdad? Y va muy vinculado al estilo de vida que uno lleva. Es decir, también pacientes que la artrosis que se va a dar en cada articulación va a depender también del uso que le dé uno durante su vida. Es decir, los pacientes, por ejemplo, deportistas, padecen mucho de artrosis de rodillas, mucho de artrosis de caderas, sobre todo los futbolistas o los basquetbolistas, que incluso le hacen cirugías, roturas de ligamentos cruzados, de meniscos. Eso predispone también a formar una artrosis temprana. Los balletistas tienen artrosis de lo que son los pies. La gente que hace muchas manualidades también tiene artrosis de manos, más frecuente. Entonces también depende mucho del estilo de vida o del uso que le dé uno a las articulaciones durante su vida. Doctora, en el caso de los pacientes que tienen artrosis, ¿es correcto de que hagan ejercicio en un gimnasio donde hacen elíptica, spinning y que le dan mucho movimiento a su articulación? Sí, el tipo de ejercicio que tienen que hacer estos pacientes, sobre todo, son ejercicios que no ejercen mucha carga. Pacientes, por ejemplo, pacientes que estén pues, de sobrepeso, que se ponen a correr, ¿verdad?, a correr en el concreto, eso más bien va a perjudicarles, porque toda esa carga que llevan, todo ese peso que llevan, cae sobre las rodillas, cae sobre las caderas, cae sobre los pies, entonces más bien va a acelerar la artrosis. Entonces tiene que ver como un esquema, por decirlo así. Primero tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicios en donde la gravedad no ejerza tanto, no sea tan no ejerza tanto la gravedad.
Hablamos de bicicleta estática, por ejemplo, va sentado, la natación va fenomenal para estos pacientes, ¿verdad? La elíptica, incluso el yoga también ayuda mucho, ¿verdad? Sobre todo para los tendones y los músculos los estira y eso ayuda. Entonces, primero, porque normalmente los pacientes son un poco sobrepeso, hay que bajar de peso y luego ya bajando de peso ya se puede ir escalando a otro tipo de ejercicio que sea más de contacto, más de impacto, ¿verdad? Y asimismo mejorando también la tonalidad muscular. Tenemos algunas preguntas que los pacientes están enviando, los televidentes, a través del 9230. Uno de ellos es una paciente que padece de artritis desde hace 10 años. Ella comenta que solamente tenía esta enfermedad, pero que ahora le dicen que tiene artrosis. Quiere saber que solo por el hecho de tener artritis, una enfermedad inflamatoria, eso le ha predispuesto a tener la artrosis. Sí, es muy buena pregunta y sí, así es correcto. Cuando hay inflamación constante de las articulaciones, ¿verdad? Hablamos de las articulaciones, lo que se mueve, hablamos pues, de la muñeca, de las manos, ¿verdad? Lo que se mueve, eso son articulaciones que tienen cartílago. La inflamación, como la artritis reumatoide, como el lupus, va desgastando a un ritmo más rápido las articulaciones por la misma inflamación que hay dentro de las articulaciones. Entonces, a mayor inflamación, más desgaste y eso predispone a formar artrosis en un futuro. Entonces, es bastante común que los pacientes que tienen un procedimiento, un proceso, una patología inflamatoria tengan artrosis, eso es muy frecuente. Otra paciente de 55 años nos comenta que tiene artrosis en la columna y ella refiere dolor. Quiere saber si esto es normal con respecto a que ella tenga estos síntomas. Sí, la artrosis se da en todas las articulaciones y las vértebras no dejan de ser articulaciones porque son móviles, ¿verdad? Y uno de los sitios más frecuentes de artrosis son las cervicales y las lumbares. Entonces ahí forman una formación de hueso con el roce, forman un tipo de formación de hueso que se llama osteofitos, que son como unos picos de loro que salen en la parte anterior de las vértebras. En una radiografía se ven bastante bien, ¿verdad? Y eso puede causar dolor definitivamente porque va rozando. Incluso hay osteofitos bastante grandes que pueden incluso pues, meterse a lo que es el canal medular y producir sintomatología pues, ya de los nervios, ¿verdad? Mucha gente dice que tengo pues, un dolor tipo ciático, eso lo puede dar también la artrosis. Entonces sí es normal que les duela. También es decir de que la radiografía no siempre, un 100% corresponde a la clínica. Es decir, yo tengo pacientes que están súper bien, les hago una radiografía de rodilla y tengo una artrosis grado 3, que ya es moderada, y no sienten nada. Y tengo pacientes que tienen mucho dolor, y le hago la radiografía y tienen una artrosis grado 2 o grado 1. Entonces, no siempre corresponde con la clínica, pero sí lo normal es que duela un poco la artrosis por el desgaste que ha habido. Otra televidente de 22 años de edad nos comenta que tiene artritis reumatoidea juvenil y quiere saber qué tiene que hacer porque le han indicado muchos esteroides y tratamientos, pero ella refiere que no mejora. ¿Qué alternativas de tratamiento tiene? Sí, a ver, los esteroides en las enfermedades autoinmunes inflamatorias, como es la artritis idiopática juvenil, como es la artritis reumatoide, como es el lupus, los esteroides se usan de inicio, de ataque, es decir, cuando está inflamado, cuando hay mucho dolor, se ponen para calmar el dolor, para disminuir la inflamación. Pero los corticoides no se pueden llevar para siempre, eso hay que disminuirlos, incluso tratar de quitarlos. Entonces en esta paciente probablemente le iniciaron corticoides, pero a la larga eso hay que quitarlo. Y hay que poner unas cosas que se llaman inmunomoduladores, que lo que hacen es modular sus defensas para que no la ataquen a ella. Las patologías o las enfermedades autoinmunes como la artritis idiopática juvenil o lupus, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema autoinmune está como un poco loco, ¿no? O sea, lo que hacen es que las defensas de uno lo están atacando a uno mismo. Es decir, su propio cuerpo está produciendo la enfermedad. Entonces, se usan estos inmunomoduladores, llámese metotrexato, llámese araba, leflunomida, sulfasalacina, plaquinol, etcétera. Hay muchos hoy en día en el mercado y estos se usan para ir quitando el corticoide y que se mantengan bastante bien. Una vez controlados, estos pacientes viven una vida totalmente normal, pueden jugar fútbol, básquetbol o lo que quiera, pero se tiene que controlar la enfermedad y hoy en día se controlan esas enfermedades muy bien con los nuevos medicamentos que han salido. Entonces, esta paciente no tiene que llevar corticoide para siempre y ya una vez poniendo un tratamiento adecuado para su patología, debería vivir una vida normal. Una paciente de 32 años nos comenta que tiene una artritis psoriática y quiere saber
si esto es reversible, porque dice que mejora cuando ella no siente tanto estrés y cuando ella tiene el control de la enfermedad o las lesiones en piel, pero que de repente le comienza a doler y quiere saber si podría ser reversible. Sí, a ver, la artritis psoriásica, este tipo de artritis es de las más agresivas y las más destructivas, y estas hay que tener cuidado, sobre todo cuando afectan las manos, porque normalmente afectan los dedos en las partes superiores de los dedos, ¿verdad? Es donde más se afecta. Y es así como lo cuenta, cuando hay mucho estrés, pues empiezan a salir las lesiones en piel y empieza a empeorar un poco lo que es el dolor articular. Entonces sí, estos pacientes tienen que llevar un manejo tanto de dermatología como de reumatología, pero normalmente el manejo es igual porque es una enfermedad autoinmune. Si se cura, pues el paciente no, este tipo de pacientes, este tipo de enfermedades no se curan, eso hay que tenerlo claro. Este tipo de enfermedades se controlan y se controlan muy bien con los medicamentos y no se curan porque es una enfermedad autoinmune, que su cuerpo lo está produciendo. Entonces, la única manera de curar este tipo de enfermedades es barrerle las defensas. Si le quitamos las defensas, pues evidentemente queda expuesto y se van a morir. Entonces, eso no se hace. Entonces, no es que no haya cura aquí en Honduras o en Centroamérica, es que no hay cura en el mundo, ¿verdad? Actualmente no se ha visto ninguna cura y pues obviamente hay muchas investigaciones que van a ello, pero aún no se ha descubierto. Entonces, cura no hay, pero sí se mantienen bastante bien. Sí es verdad que tienen que llevar un tratamiento pues prácticamente por el resto de sus vidas, ¿verdad? Para mantenerla estable, que no tenga ningún brote, que no haya inflamación. Y al no haber inflamación, que es lo que queremos, que no haya inflamación, que no hayan secuelas, ¿verdad? Las secuelas pues suelen ser muy importantes y en muchos casos muy devastadoras, porque este tipo de pacientes, si no se trata de manera a la larga, pues puede incluso quedarse en silla de ruedas, precisamente por la inflamación que ha habido durante tanto tiempo sin parar. Lo ideal siempre es buscar asistencia médica o el especialista en reumatología. Nos tenemos que ir nuevamente, recuerde usted, participar. Todavía nos queda tiempo para consultarle al doctor Víctor Cuellar con algunas preguntas que usted nos ha enviado a través del 9230. Otro de ellos es un caballero que nos comenta que tiene artrosis en las rodillas y que sospecha que también en la columna. Él tiene 56 años, pero sí le duelen mucho las rodillas y refiere que sale a caminar, pero que se tiene que parar debido al dolor. ¿Qué le sugiere? Correcto, hay que ver cuánto pesa el paciente, ¿verdad? Porque si está de mucho sobrepeso, pues el caminar o el correr en concreto, pues tampoco le va a hacer mucho bien. Entonces sí, primero, como dije antes, es ir escalando. Entonces iniciaría primero con ejercicios de bajo impacto, de elíptica, bicicleta estática, natación, este tipo, y luego ir, mientras vaya bajando de peso, pues empezar con lo otro. El tratamiento para la artrosis no hay cura para ello tampoco, porque es una enfermedad degenerativa que va con la edad. Entre comillas, es una enfermedad normal, entre comillas, ¿no? Porque mientras vamos avanzando de edad, pues ha habido desgaste. Entonces, lo que se hace es tratar de frenar la artrosis, ¿verdad? Hay moléculas hoy en día que son parte naturales, como condroitin sulfato, glucosamina, que lo que hacen es frenar la artrosis para que no avance. Este paciente, si le duele mucho las rodillas, incluso se podría infiltrar. O sea, obviamente hay que explorarlo, ¿verdad? Porque si hay inflamación, pues es otro tipo de tratamiento, pero se le hacen unas radiografías y la artrosis de las rodillas se dividen en 4, ¿verdad? De 1 a 4, el 1 es que casi no hay nada y en el 4 es que ya necesita prótesis, no hay mucho más que se puede hacer ahí. Pero entre el 1 y el 3 dice que se pueden hacer muchas cosas. Entre ello, pues hay una cosa que inyectamos nosotros dentro de la rodilla, que lo que hace es ácido hialurónico, que lo que hace es hacer la función del cartílago. Obviamente no es lo mismo que el cartílago de uno, pero sí le funciona en el sentido de que como la artrosis se va desgastando la articulación y va pegando, entonces se inyecta para que se pare nuevamente, haya lubricación y no haya mucho contacto, entonces mejora mucho el dolor y preserva la articulación. Entonces eso también se puede hacer. ¿Esta infiltración la realiza el ortopeda, el reumatólogo o ambos? Lo realizamos nada más los ortopedas y los reumatólogos. De hecho, son los que los hacemos, ¿verdad? Son los que tenemos práctica, lo que hemos estudiado y lo que nos ha enseñado la técnica para hacerlo, porque es un procedimiento estéril y que si no se hace de manera correcta, pues conlleva a ciertos efectos secundarios como ser una artritis séptica, que ahí hay que ingresar al paciente por un mes porque se ha infectado la rodilla. Entonces se hace por un método estéril, ¿verdad?
Y si lo hacemos los ortopedas y los reumatólogos, hay uno que otro especialista en medicina interna que lo podría hacer, pero normalmente ortopedas y reumatólogos. En pacientes que tienen un dolor agudo, porque puede ir en crisis también la artrosis, ¿verdad? Estos pacientes que tienen dolor de rodilla o dolor de hombro, de estos agudos, también se puede hacer una infiltración con corticoides. El corticoide no es exactamente sistémico, porque si se inyecta en el glúteo, entonces sí va a todo el sistema. Pero en lo que es la articulación, pues entra la cápsula articular y normalmente se queda ahí. Entonces es un antiinflamatorio bastante potente que actúa ahí in situ, ¿verdad? En el lugar, y mejora muchísimo la sintomatología. Gracias por esta respuesta. Nos tenemos que ir nuevamente y enseguida volvemos con muchísima más información para usted. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos al doctor Víctor Cuellar, especialista en reumatología, un excelente reumatólogo, a quien pueden contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas. Él atiende en el Hospital y Clínicas Viera. También viaja constantemente a Olancho, a Comayagua, si no me equivoco, sí, doctor, y a que otro, Iziguatepeque. Para mayor información, ustedes lo pueden contactar a los números de teléfono. Lo esperamos en una próxima ocasión y lo felicitamos porque siempre trae excelentes resultados de sus pacientes y sobre todo mucho conocimiento y ampliado por este tiempo de experiencia. Y también buenas noches.